La clase del día sábado, perdón, viernes, ya quiero que sea sábado, viernes 4 de agosto de 2023. Bueno, estamos con el módulo de epistemología, como siempre. Acabamos de ver la agenda del día, el itinerario del día. Y ahora vamos a volver entonces a nuestra cuestión. Este es el texto de la clase y nos debe. Ahí le vemos al epistemólogo norteamericano Thomas Kuhn y algunas cuestiones, breves por cierto, o puede que sean bien condensadas. Tampoco vamos a pretender que conozcamos a estos filósofos de una forma acabada, sino nada más algunas cuestiones que llaman nuestra atención, los términos que utiliza. Este filósofo justo se caracteriza por introducir nuevos términos en la ciencia y en la filosofía, como el término paradigma. No es que el término paradigma sea un término nuevo, no, pero él lo utiliza de una forma muy sistemática para la ciencia, para las ciencias y la filosofía. Y eso es lo que vamos a ir viendo de a poco. Las concepciones eh, o acepciones del término paradigma en el ámbito de la epistemología, específicamente del epistemólogo Thomas Kuhn. Este es el texto de la clase. Perfecto. Entonces vuelvo y punto. Tenemos después la diapositiva número 1, quiere decir que hay otra. Bueno, y la diapositiva número 2. Bueno, perfecto. Voy a levantarme un ratito, voy a apagar mi micrófono. Justo cuando prendí la cámara, o sea, cuando empiezo a grabar. Necesito encender el aire porque aquí está haciendo un calor. Bueno, un momentito. ¿Y qué se de todo? Anda tocando. Algo así, no, pues no se usa. Así está aquí en el canal. Del aire. Ahí colado. Porque después me apunta la gente. Es amiga pequeña, pues. Bueno, por lo menos. Hoy. Bien, sigo. Diapositiva de la clase 1. Me preguntaba también, otra pregunta que recibí durante la semana fue sobre dónde hago las diapositivas, en qué programa uso, me preguntaban justamente. Y le di dos respuestas. Bueno, una respuesta con dos alternativas. O Canva, que es esta página justamente, o también podría ser Prezi. ¿Cuál uso más? Por ahora uso más Canva, porque me da más facilidades para hacer las diapositivas. Esta es una de ellas. Bien, es fácil de registrarse. Uno entra en Canva, sería .com, ¿sí? Y nos lleva a esta página. Como yo ya estoy registrado, entonces ya aparece ahí mi nombre registrado. Pero es muy fácil de registrarse. Seguramente se va a poder realizar con el correo electrónico. Muy fácilmente. Voy a salir de mi usuario un rato. Ah, perdón, no se está viendo. Salí de mi usuario y me aparece de esta forma. Y me dice que bueno, yo volví. Usar con Google, o sea, usar Google o el correo de Google. Me lleva a otra interfaz que no se está viendo. Voy a mostrar. Me pregunta con cuál quiero usar. Y yo quiero usar con este correo, con el correo personal. ¿Se está viendo? Sí, se está viendo, ya. Entonces elijo el correo personal y ya
Voy a ingresar sin ningún problema y ustedes también lo podrán hacer. Ahí se fue al mazo, perdón. Entonces ya me aparece con todas las diapositivas que yo habré hecho, ¿verdad? Estamos ahí. Bueno, Thomas Kuhn. Esta fue la última, esta la hice ayer. Estoy renovando un poquitito mis diapositivas. Por eso es que lo hice ayer. Y volvemos al punto. Y es muy fácil de hacer. Es como hacer un PowerPoint en el programa PowerPoint. Es muy fácil. Voy a volver a la página de inicio. Aquí te vas a crear un diseño. Aquí se pueden hacer afiches, tarjetas, ¿cómo le llaman ahora? Bueno, folletos, trípticos, de todo se puede hacer aquí. Flyer y un montón de cuestiones, ¿verdad? Actuales. Bien, de hecho que yo hice algunos por aquí, antiguos. Sí, están por ahí. Este es como un tríptico. Sí, este era para, no sé qué, no recuerdo más. Creo que fue para la acreditación, pero hace años ya. Creo que fue en pandemia. Más o menos así. Bueno, se nota que es de hace años. Bueno, está bien. Y eso ya queda guardado ahí. Ah, perdón, no se está viendo, no se está viendo. Ah, nuevamente ahí. Este fue un tríptico. Un tríptico y sobre la carrera de Ciencias de la Educación en el momento de justamente de la acreditación. Bueno, antes, para pelearla, ¿verdad? Sería los planes de mejora, sí, ya. Y se maneja muy bien, es muy intuitivo, es como que te va diciendo lo que tenés que hacer, es muy fácil. Bueno, como ya dije, aquí uno directamente elige lo que va a hacer. Crear un diseño, presentación diapositiva, aquí está. Y acá ya te dan las opciones para poder hacer. Puedes poner el motivo, por ejemplo, no sé, podría ser, ahí me lleva esta interfaz. En blanco me muestra uno, ¿verdad? Pero yo puedo usar modelos. Eso es lo bueno, puedo usar otros modelos de otros trabajos. Y yo puedo aquí poner el tema, por ejemplo, podría ser matemáticas. ¿Por qué no me llama matemáticas? ¿Por qué no pongo filosofía? Filosofía o epistemología, ¿verdad? Y me va a dar algo más o menos relacionado. Aquí, por ejemplo, le veo a, creo que es Sócrates, no, no es Sócrates. Epicuro, Epicuro. Y si yo elijo esto, directamente me va a poner en base a lo que yo elegí. Incluso ya muchas veces trae el agradecimiento. En este caso no trago, ¿verdad? Pero le podemos agregar. Bueno, este ya está hecho, ¿verdad? Pero uno ya va completando de acuerdo a eso. Son de repente de acuerdo al tipo de trabajo o materia o disciplina. Entonces uno va buscando el color y compañía. Es muy fácil de editar. Y bueno, eso le prometí a la compañera que iba a mostrar. Vamos a lo nuestro entonces. No sé si hay preguntas, por cierto. Pueden hablar, pueden intervenir. Bien, vamos entonces a lo nuestro. Tiene un montón de herramientas, por cierto. Ahí le vemos a Thomas Kuhn. Un poco clarito, ¿verdad? Pero bueno, está ahí. Thomas Kuhn, un epistemólogo visionario. Es que los filósofos y epistemólogos son visionarios. Lo de Wittgenstein, por ejemplo. Interesante esa visión del mundo. Bueno, Thomas Samuel Kuhn fue un filósofo e historiador de la ciencia estadounidense, nacido en Cincinnati, Ohio, o Ohio, no sé cómo se lee, el 18 de julio de 1922. Estudió física en la Universidad de Harvard y obtuvo su doctorado en filosofía en la misma institución en 1949. A lo largo de su carrera, Kuhn se destacó por su profundo interés en la epistemología y en la filosofía de la ciencia. Es
y es más conocido por su influyente obra La estructura de las revoluciones científicas, publicada en el año 1962. Acá aparece una persona, ¿verdad? Pero no es Thomas Kuhn. Le hice crear la imagen a una inteligencia artificial, ¿verdad? Y medio que me envió algo. Ojo bailado. Kuhn y el concepto de paradigmas. Aquí voy a dar yo un concepto leve, un concepto livianito. Después vamos a profundizar un poquitito su concepto. En su obra seminal, Kuhn introdujo el concepto de paradigma como un marco teórico y conceptual compartido por la comunidad científica. En esta, en una determinada época, en cuanto a una comunidad científica o el mismo lenguaje de Lakatos, el programa de investigación científica, un programa de investigación es un paradigma, en ese sentido. Un programa de investigación es un paradigma. Viene entrando Limpia Velázquez. Bueno, una acepción bastante interesante. Entonces, son sinónimos, paradigmas o paradigma, comunidad científica, programa de investigación. Son sinónimos en ese sentido. Bien. ¿Por qué enfatizo? Porque después vamos a tratar de buscarle, por ejemplo, algo más interesante. De acuerdo a las acepciones que otorga Thomas Kuhn al concepto de paradigma. Los paradigmas representan el conjunto de creencias, teorías, métodos y prácticas que guían la investigación. Y mira, directamente utiliza el término creencias. ¿Y creencias en la ciencia? ¿Será que es compatible la creencia en la ciencia? ¿O todo debe ser racional? Planteo esto. Que guían la investigación científica y la interpretación de la realidad en un campo científico específico. Siempre probamos con la psicología, ¿verdad? Sí, con la psicología. Estos paradigmas no son permanentes, sino que cambian a lo largo del tiempo, así como los programas de investigación. Thomas Kuhn, ya, las revoluciones científicas y el cambio de paradigmas. Kuhn describió cómo la ciencia avanza a través de periodos y a esto le llamó ciencia normal. La ciencia normal es la ciencia que aplica sus teorías a los problemas del hombre y los resuelve sin ningún problema. Ciencia normal. La ciencia es la que aplica las teorías a un problema determinado. Es como un mecánico que primero detecta el problema y después aplica una solución con un repuesto. Sencillito el tema del científico. El científico casi no tiene que pensar, casi no tiene que pensar. ¿Por qué? Porque directamente resuelve el problema a partir de una teoría. Y ese es su trabajo. Ni siquiera tiene que pensar si esa teoría funciona. Y capaz que no se dé cuenta que no esté funcionando. Pero como tiene la creencia de que siempre la realidad se ha resuelto de esa forma, entonces aplica su teoría. Sabe qué teoría aplicar de acuerdo al problema. ¿Se dan cuenta? Ese es el científico. El científico precisamente no es una persona que investiga. Ojalá los científicos investigaran, pero el científico en realidad, en su faena de hacer su trabajo, aplica teorías. Las teorías que corresponden en los contextos determinados. Como un médico aplica directamente un medicamento para un problema de salud. Y así, directamente. Bien, sin embargo, ocasionalmente surgen anomalías. Anomalías son cuando una teoría ya no va respondiendo a la realidad. Entonces ya deja de ser ciencia normal. De hecho que se sigue prolongando. Porque el científico se da cuenta que no funciona, de repente no se da cuenta que no funciona. Y sigue aplicando la misma teoría. Pero nos dice Kuhn que siga nomás aplicando, si no tiene de otra. Porque su paradigma hasta ahí abarca. Porque el paradigma explica una realidad determinada, pero otra ya no. Y ese paradigma no es eterno, nos dice Thomas Kuhn.
Eso va a cambiar también, porque la realidad es cambiante. Dice, sin embargo, ocasionalmente surgen anomalías o enigmas que el paradigma no puede solucionar, no puede explicar. Estas anomalías se van acumulando, son excepciones, pues. De hecho, que cuando la ciencia parte, o mejor, cuando una teoría se aplica, uno ya sabe luego el grado de falsabilidad que tiene esa teoría. Ya dijimos en varias ocasiones. Entonces, ya partimos luego con excepciones, pero cuando esas excepciones se van acumulando, esas excepciones te vas guardando en un recipiente, pero cuando ya no cabe, cuando ya se derrama de repente, ¿verdad? La gota que derrama el vaso, y bueno, ya hay que cambiarla. Bien, dice, cuando estas anomalías se acumulan y desafían la comprensión tradicional, se produce la crisis. A cuando viene la crisis ya no hay caso. Miren, decimos que las crisis son malas, sí, son malas las crisis. Pero bueno, también es un momento de cambiar. Una crisis ya no te puede hundir más. Crisis ya es cuando ya cayó. Crisis ya es en el momento en que hay que buscar un nuevo paradigma, nos dice Tomás Kuhn, y seguir adelante. Dentro de la ciencia normal, claro, en la búsqueda de un nuevo paradigma. Las revoluciones científicas y el cambio de paradigmas. El paradigma entonces, el paradigma aplicado en la ciencia normal funciona perfectamente. Vienen los enigmas, eh, soluciones, o mejor, problemas sin soluciones aparentes, se dejan pasar, se van acumulando las excepciones, se van acumulando hasta que ya llega el momento en que ya no se puede más. Este paradigma ya no nos sirve, ya no nos sirve. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar otro paradigma, otro nuevo paradigma. Y adivinen qué, no es como dice Lacato, dice Kuhn. Los científicos deben cambiar de paradigma. Necesariamente deben cambiar de paradigma. Deben mudarse al siguiente. Esto me hace acordar mucho la educación tradicional en la teoría o el paradigma de la educación tradicional y de la nueva escuela. Se tuvieron o nos tuvimos que mudar, ¿verdad? Pero yo sí de parte de ese paradigma tradicional y sí, en parte sí, porque eso es lo que encontré yo al ingresar justamente a la docencia. El paradigma tradicional. Y de hecho que en muchos ámbitos todavía prevalece. Dice, en este punto se abren las puertas para una revolución científica llegada a la crisis. Durante este proceso se cuestiona el paradigma existente y emerge uno nuevo que ofrece una visión más coherente y novedosa a la de la realidad. Podemos decir, el paradigma de la nueva escuela. La adopción de un nuevo paradigma no es fácil, ya que requiere un cambio profundo en su forma de ver y entender el mundo científico. El científico tiene que cambiar de paradigma. O sea, es totalmente irracional, porque tiene que cambiar todo. Nada permanece. Por eso es que Kuhn sostiene el cambio holista. Holista significa pleno, de un paradigma a otro. Y el científico que no quiera innovar muere con su paradigma. De hecho, que pasa mucho, todos los días pasa. En el ámbito de la docencia, por ejemplo, uno muere con su teoría. No, pese a Shayapota. Yo recuerdo las capacitaciones mágicas que se hacían también, dicho sea de paso. Y ahí mismo vos escuchabas, she pea pea ojendu, hapi, she pea yapot, she kwa haisha, chanten de haisha yapota. Y no aplica, no se aplica. En el cambio de paradigmas, que es la revolución científica, significa cambio de paradigmas. De un paradigma se pasa a otro paradigma, como la reforma educativa, ¿verdad? El problema está en que ellos no estaban convencidos de lo que venían. Bueno, vamos a ver las críticas. Thomas Kuhn, el holismo epistemológico e historicismo. El holismo epistemológico se refiere a esa revolución científica de un cambio de un paradigma a otro paradigma. Ahí hay una ruptura, hay una crisis y hay algo nuevo que hay que reaprender, justamente.
Holismo, ¿por qué? Porque el cambio de paradigmas es pleno, nos dice Thomas Kuhn. Después va a recibir críticas, por cierto. No puede existir un cambio radical de paradigma. Bueno, vendrá después. Thomas Kuhn introdujo el concepto de holismo epistemológico que enfatiza que la ciencia se construye como un todo coherente. Por ende, no podemos estar en uno u otro paradigma. Y no como una simple acumulación de datos o teorías aisladas, claro. Lo mismo que decía Lakatos. La ciencia no avanza por acumulación de conocimientos, sino por rupturas o también podemos decir por descubrimientos de nuevos paradigmas. De esa forma avanza la ciencia. Esa acumulación de conocimientos, por ejemplo, que se sostenía que la Tierra era el centro del universo, eso no nos sirve más para nada, salvo para la historia de la ciencia, ¿verdad? Pero no ya para la construcción de la ciencia moderna, porque no se basamenta en ello. Por eso es que los paradigmas desplazados se desechan totalmente, según la visión de Thomas Kuhn. Y se introduce uno, el científico se debe introducir en el nuevo paradigma. Dice, es un todo completo articulado, de igual forma como pensaba Lakatos en su programa de investigación científica. Es un paradigma. Los métodos, las teorías, las leyes coherentes dentro de ese paradigma. El holismo destaca la importancia de la interconexión y la integración de las diversas ideas y teorías dentro de ese paradigma. Dentro de ese paradigma. Holismo epistemológico e historicismo. El término historicismo dice desde una perspectiva que considera que el conocimiento debe entenderse en el contexto histórico en el que se desarrolla. Esto significa que la comprensión de la ciencia y sus teorías está estrechamente relacionado con el tiempo, el transcurrir de la historia, que la historia se da en etapas y que esas etapas ya no regresan. Lo mismo yo decía de los paradigmas. Los paradigmas rechazados por otros paradigmas nuevos, superiores, por cierto, ya no retornan nunca más. Esa etapa de la ciencia o la historia de la ciencia ya termina. Por eso es que menciona el factor tiempo en ese desarrollo histórico de la ciencia, en el desplazamiento de los paradigmas a través de una revolución científica. Bien, bien, la ciencia normal y los enigmas de la crisis. Durante la fase de la ciencia normal, ¿y qué es la ciencia normal? El transcurrir de la ciencia aplicando teorías. Un conductista aplica una teoría en un determinado contexto problemático de una persona en su conducta. Ya sabe qué teoría aplicar y siempre le va a resultar, o bien él piensa que siempre va a resultar. Ahí está la creencia. Piensa que le va a resultar siempre. Y seguramente la mayoría de las veces va a ser así. Ciencia normal. La comunidad científica trabaja dentro de un paradigma establecido, todos felices, ¿eh? Pero dentro de esa comunidad científica, resolviendo los problemas y desarrollando la teoría existente. Sin embargo, en algún momento pueden surgir fenómenos inexplicables o datos contradictorios que desafían las explicaciones actuales a partir de ese paradigma dado, dando lugar a lo que Kuhn llama enigmas o anomalías, de lo mismo que estábamos hablando. Y vamos juntando las excepciones, hasta que revienta. Bien. Estas anomalías pueden acumularse hasta el punto de que el enigma dominante ya no pueda mantenerse. Aquí es cuando se inicia la crisis, que representa una época de inestabilidad y cuestionamiento fundamental del paradigma vigente. Durante esta etapa, los científicos pueden buscar soluciones alternativas, parches, dentro de ese paradigma, de hecho, y capaz que logren algunos de ellos, ¿verdad? Pero no siempre.
y presentan diferentes enfoques para resolver dichos paradigmas, perdón, enigmas. Reeducación y cambio de paradigmas. Cuando el científico cambia de paradigma, debe reeducarse. Mira, el término reeducación no es fácil, porque debe reaprender todo en el ámbito del nuevo paradigma. Y cuando decimos todo, me refiero a hasta el lenguaje o hasta los términos que se utilizan en un determinado paradigma, el paso del otro. Puede que los términos existan, sí, pero la acepción de ese término probablemente sea distinto o incluso puede ser totalmente contradictorio. Por ejemplo, en el paso de la escuela tradicional a la escuela nueva, hay un cambio radical. Miren, el término disciplina en el paradigma tradicional es el profesor que se le impone al alumno. Disciplina en la nueva escuela es distinto. Es el respeto a la opinión, la participación. Cambia radicalmente. Las acepciones van cambiando, los términos van cambiando. Y en el mejor de los casos existe un término que podemos emular al menos, ¿verdad? Pero en otros ámbitos ni siquiera existen los términos. Un término de un paradigma a otro es totalmente distinto. O mejor dicho, no existen esos términos. No, simplemente no existen esos términos. Y estamos mencionando nada más que de cuestiones básicas, como los términos. Entonces, no se puede traducir. Como en el círculo de Viena decían, a través de la lógica vamos a tratar de traducir de, esos, de esas teorías o comunidades científicas distintas, hacer una traducción a través de la lógica. Eso era impensable. En cuanto al paradigma, dice Thomas Kuhn, son inconmensurables. Los paradigmas, que uno que supera al otro y el otro que es superado, no hay una conexión, dice, no hay una comparación, son totalmente distintos. Dice, son inconmensurables. La inconmensurabilidad. ¿Qué significa inconmensurable? Que no se puede comprender ni medir desde un paradigma a otro. Uno si quiere puede hacer una comparación. En cuanto a las religiones, por ejemplo, eh, uno puede solamente comprender la religión desde su religión y el otro también, por ende, desde su perspectiva o desde su paradigma religioso. Son totalmente incomprensibles. Yo no entiendo por qué vamos a suponer que yo soy católico. Yo no entiendo por qué los protestantes no aceptan este, la, a ver, la concepción inmaculada de la Virgen, por ejemplo, o el tema de los santos y muchas otras cuestiones. Y bueno, porque es desde un paradigma distinto. Tampoco yo voy a poder comprender a ellos ni ellos a mí. Creencias. Incluso en las ciencias. Bueno, seguimos. Los científicos deben abandonar las antiguas creencias y adoptar una nueva visión del mundo a partir del nuevo paradigma emergente. Este proceso puede ser lento y controvertido, ya que algunos científicos pueden aferrarse justamente a las ideas tradicionales y resistir al cambio, como lo hicieron muchos, ¿verdad? En el cambio de paradigmas en la educación paraguaya. Muchos resistieron el cambio y nunca cambiaron, ¿verdad? Pero están ahí, con esa visión del mundo, del paradigma desplazado, que no tiene de otro. Entonces, todavía se ve eso yo hablo de los docentes, ¿no? Que son los científicos en el ámbito de la educación. Síntesis. Thomas Kuhn fue un epistemólogo influyente que revolucionó la forma en que entendemos el desarrollo de las ciencias. Su enfoque en los paradigmas, las revoluciones científicas y el cambio de enfoques ha dejado un legado duradero en la filosofía de la ciencia, alentando a la comunidad científica a cuestionar las creencias establecidas
y a abrazar nuevas perspectivas en la búsqueda del conocimiento. Muy bien. Hasta ahí va esta diapositiva, ¿verdad? Es una nueva diapositiva, pero no quiero dejar la otra, bueno, que ya tengo de hace años, y vamos a remitirnos a ella para aclarar mejor, de hecho, para aclarar mejor todas estas cuestiones. No sé si hay preguntas sobre el tema de hoy. El epistemólogo norteamericano Thomas Kuhn, fallecido en el año, creo, 1994, si estoy recordado, si no estoy recordado. Bueno, voy a pasar a la nueva diapositiva. Es breve, por cierto, y aquí casi no se lee, nada más se explica. No sé qué es mejor, ¿verdad? Explicar o leer. Bueno, Thomas Kuhn, las revoluciones científicas. Este fue hecho en un presi, pero yo perdí lastimosamente ese presi y lo pude rescatar a través de diapositivas. Así, tal cual. Creo que está en PDF, no recuerdo bien. Ah, volví a hacer un presi con lo anterior, ya recuerdo. Sí, perfecto. Y disculpe por eso, porque me encantaba esto, volví a rehacer de esta forma. Thomas Kuhn, Thomas Samuel Kuhn, 1922 y falleció en el año 1996. Ahí está claro. Fue un filósofo estadounidense de gran renombre, cuyo extenso trabajo despertó la curiosa discusión de hombres de numerosas disciplinas. El término paradigma abarcó todo, en todos los ámbitos de la ciencia, e influenció de tal modo que creó nuevos conceptos. Fue historicista, hablamos de ello. No expliqué mucho yo lo que significa historicismo. En la primera clase explicamos un poquitito la historia de la epistemología y hablé un poquitito de ello, ¿verdad? Y recién también acabo de hacerlo. No lo hice mal, pero no le di nomás esa profundidad. Bueno, ahora voy a tratar de hacer eso. El término historicismo tiene que ver con la historia, sí, por cierto, dice historicismo, historia. Tiene que ver, pero también tiene mucho que ver con la filosofía. La filosofía vitalista específicamente es bien historicista. ¿Qué es el vitalismo? El vitalismo es la corriente filosófica que fundamenta su pensamiento en la vida del ser humano, en la vida del hombre. Bueno, específicamente, de hecho que hay varios, Lindley, Persson y más todavía José Ortega y Gasset, filósofo español. Entonces, vemos ahí historicismos. Ahora, voy a explicar un poquito el historicismo de José Ortega y Gasset, brevemente. El historicismo, como dice ahí, sostiene que la historia, dice ahí, está dividida en etapas y que estas etapas ya no se repiten. Yo recién acabo de decir eso con respecto a los paradigmas. Un paradigma que refuta a otro, rechaza a otro, desplaza a otro, deja de lado para siempre. Lo mismo pasa con el historicismo de Ortega y Gasset. Dice, y el ejemplo que da es muy evidente, el primer hombre que surgió en el mundo, hombre primitivo, dice, y el hombre actual, ha cambiado radicalmente, no es el mismo. Ha pasado muchas etapas en su historia y esas etapas que han pasado ya no regresan nunca, ya no regresan nunca. Una etapa que ha concluido, concluye para siempre, nunca más vuelve. Entonces, ¿qué nos quiere decir con esto? Que el hombre primitivo y el hombre actual nunca va a ser más como el hombre primitivo. Hasta la información genética que va llevando en sí es distinto, es distinta la información genética. Y bueno, es un claro este, concepto de historicismo el de José Ortega y Gasset. Es un filósofo muy importante en la filosofía, no solo española, sino mundial.
y que también podemos decir de que falta aún explotar un poquitito más su pensamiento. Hay muchas cosas todavía que decir sobre este personaje, en todas sus obras. También dice, ahí hace una comparación, el tigre, el primer tigre que apareció en la historia, y el tigre actual, es el mismo, igualito. Seguramente ha cambiado en su información genética, pero muy básico, muy básicamente. Sin embargo, el ser humano cambia radicalmente. Y esas etapas, las cuales menciona en su obra, él los denomina generaciones. Dice, él habla, una generación que desplaza a la otra, dice, ya no regresa. Bueno, y de hecho que uno pasa, él decía que las generaciones se dividían aproximadamente entre 25 a 30 años, cada generación a otro. Y muchas veces escuchamos a decir a los mayores, bueno, yo seguramente, ¿verdad? Este, solemos escuchar, ¿y cómo es que escuchan esa música los jóvenes? Y no tiene sentido. Y claro, porque no es de tu generación, pues. Por supuesto que lo de tu generación va a ser más comprensible de lo que pasa actualmente. Y decís, pero ¿esto a qué nos lleva? Esta es la locura. Ojo, no es tu generación. Tú ya has vivido tu generación. Ahora, no porque ya haya pasado la generación de uno, ya termina. No. De hecho, que nosotros mismos también tenemos que adecuarnos a lo nuevo. No es aceptando, sino comprendiendo. Jean Paul, por si acaso no sabe dónde está el control del aire, si algo no encontré. Bueno, gracias. Entonces, no es que no tengamos que comprenderlos a ellos, al contrario, hay que comprender. José Ortega y Gasset sostiene, hay que comprender, la generación actual, hay que procurar comprender. De hecho, que lo que nosotros comprendemos ya es pasado. Y lastimosamente hay una tendencia natural del ser humano a creer que todo pasado es mejor. En su obra La rebelión de las masas nos explica y nos repite varias veces este término. Creemos que las generaciones pasadas fueron mejores. Y hoy en día todo lo nuevo es malo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que antes. Antes nomás se hacía esto. Antes nomás la música era esto. Y no, es que no comprendemos, no paramos a comprender la realidad actual en cualquier ámbito, ya sea de la ciencia, de la filosofía, incluso de la moda, de la música. Y hay que pensar, tampoco es adaptarnos a todo, no. De hecho que uno ya ha vivido y por supuesto que su pasado le va a gustar de su pasado, ¿verdad? Es más, José Ortega y Gasset sostiene de que hay que comprender el pasado como tal, pasado, pero no querer traerlo al presente. Tenemos que comprender nuestro presente, porque el pueblo, y habla en general, la generación o el pueblo que no comprende su presente no tiene futuro, no tiene un futuro cierto. Hay que amar el pasado, pero dejarlo atrás. Vivir el presente, comprender el presente, para así proyectarnos hacia el futuro. Este es el sentido historicista del raciovitalismo de José Ortega y Gasset, un filósofo hasta hoy en día todavía un poco incomprendido. Este mismo historicismo lo aplicamos a los paradigmas cuñanos y nos da así, perfecto. ¿Por qué digo esto? Porque en la concepción filosófica hay muchas acepciones del término historicista, incluso van a ser contradictorios, pero yo soy fiel al historicismo vitalista y también con respecto al historicismo epistemológico de Thomas Kuhn. De hecho, que muchos otros son historicistas. Y cada pensador también te va a explicar de otra forma. Por eso que yo te explico con el ejemplo. Y tampoco voy a decir que mi acepción de historicismo cuniano es el verdadero. Tampoco voy a decir eso. Bueno, perfecto, sigamos. Entonces, ¿qué es el historicismo? Es la historia que está dividida en etapas y que estas etapas ya no se repiten nunca, nunca. Puede que sea parecido. Hoy en día, por ejemplo, vienen otra vez la ropa que se usaba antes. Sí, pero de igual forma eso ya es del pasado. Pero podemos traerlo para, otra vez, un poquitito utilizarlo, no como recuerdo, sino como algo presente. Y tiene ciertos nombres eso también.
hoy en día, ¿verdad? No sé cómo le llaman, vintage, no sé qué, algo así. Sí, también, por supuesto, ¿por qué no? Y de hecho que muchos gustan de otro tipo de música. Y no solamente de la música, de la moda, del peinado y todo eso. Bueno, sigo. ¿Por qué puso ese dibujo? No recuerdo, ¿eh? La verdad que no. No. Ni sé qué simboliza eso, de hecho, ¿verdad? Creo que lo hice hace 10 años. Revolución científica, y esto ya hablamos de ello. Y ahí, se fue. Y ahí justamente vemos la revolución científica. Ven este telescopio, que no es el verdadero, me refiero al telescopio de Galileo Galilei. Pero a través de ese telescopio, Galileo Galilei logra demostrar que la Tierra gira alrededor del Sol. Él demuestra que la Tierra es la que gira y no el Sol, no el Sol alrededor de la Tierra. Bueno, después se desdijo y toda esa cuestión, ¿verdad? Sí, perfecto. Pero él lo demostró. Hubo una revolución científica, no a partir de ahí, obviamente, ¿verdad? Pero con el tiempo, pero a raíz de lo que él hizo. Entonces, hay una injerencia terrible de ese experimento científico de Galileo Galilei para el cambio eh, paradigmático. De hecho, que el cambio de paradigmas, del paradigma teocentrista a un paradigma heliocentrista, el sol como centro. ¿Se imagina? Y a partir de ahí ya nadie puede sostener lo contrario, ni la iglesia, de hecho. Bueno, en su momento todavía lo pudo hacer. Es cuando ocurre un cambio de paradigmas, o sea, un paradigma refuta completamente a otro paradigma. Recuerden el cambio holista. Pleno, dice, simultánea y plenamente. Un paradigma refuta a otro. El término paradigma ya lo utilizamos varias veces, ya lo definí con una acepción simplemente, y ahora vamos a ver un poquitito qué nos dice este concepto, que es un poco largo, ¿verdad? Pero les cuento que aquí hay más de un concepto o de una definición o de una acepción. Mira, primeramente dice, consiste en un conjunto de supuestos muy generales sobre de qué está hecho el mundo. Punto uno. Punto uno. ¿Y cómo puede ser estudiado este mundo? Bueno, sigue el punto uno. Viene la segunda acepción. Es un conjunto de principios, teorías, hipótesis y métodos de una determinada tradición científica que posee coherencia y sentido dentro de esa tradición. Le podemos llamar programa también si se quiere, o comunidad científica. La segunda acepción. Y la tercera acepción nos dice, es la matriz disciplinar ejemplar que marca el inicio de una nueva ciencia normal. Tenemos la tercera acepción y vamos a ponerle nombre y apellido para entender justamente. Bueno, el primero va hasta puede ser estudiado el mundo. Aquí va. ¿Sí? Conjunto de supuestos muy generales. ¿A qué nos referimos cuando decimos conjunto de supuestos muy generales? A ver si alguien responde. No importa si nos equivocamos, mejor si nos equivocamos. ¿Por qué huevo? No, no, en serio. Si uno se equivoca y aprende el error, se aprende de eso. A ver, bueno, conjunto de supuestos muy generales quiere decir de lo que está hecho el mundo. En la acepción de ideología, ¿qué es una ideología? Y es justamente eso, un conjunto de supuestos de qué está hecho y de cómo funciona el mundo. ¿Cuáles son las ideologías en el mundo? Hay unas pocas, filosóficas y políticas. De hecho, que no son solamente filosóficos y políticas, están en toda o en todos los ámbitos del ser humano. Hay dos grandes ideologías en el mundo. ¿Qué pasa? Hoy tenía preparada una pizarra, por cierto.
No encuentro. Sí. Hay dos grandes ideologías del mundo. Son grandes visiones del mundo, visiones de la realidad. Entonces, tenemos aquí a la realidad. ¿Cuál sería una de esas ideologías? La ideología del liberalismo. Bueno, no voy a escribir ahí. Terrible. Bueno, vamos a ver. Entonces se le puede agregar texto. Liberalismo es una de las teorías y perdón, de las ideologías. Y la siguiente es el socialismo. Hay dos grandes ideologías que gobiernan el mundo, por decir. Bien. A partir de la ideología del liberalismo, porque la ideología del liberalismo y toda ideología comprende el mundo, comprende la realidad toda, la realidad, la R de realidad, pero en base a su perspectiva, en base a su visión, en base a sus ideas, porque la ideología es un conjunto de ideas articuladas que explican la realidad en su totalidad, en su totalidad. Con eso no decimos que es la única forma de explicar. ¿Por qué? Porque hay otra ideología filosófico y política que también explica la realidad toda, que se denomina socialismo. Estas son las grandes ideologías que gobiernan el mundo, eh, en todos los ámbitos, incluso de las ciencias, incluso de las ciencias. Bien, por ejemplo, no sé, creo que hablamos de esto, no recuerdo, no recuerdo, la verdad, no recuerdo. Bueno, hay una ideología alterna a esto, por cierto. Voy a tener que poner aquí. Bueno, puse ya ahí. La tercera opción de ideología, que es el anarquismo. ¿Y acaso el anarquismo no es descontrol? Y sí es descontrol, en cierto sentido. Anarquismo significa sin gobierno. A es sin, arcaios, gobierno, sin gobierno. También es una visión del mundo, pero esta visión del mundo es un tanto, más bien, una postura opuesta a lo dado nada más. No nos ofrece un tanto una alternativa. Bueno, de hecho que sus defensores no van a decir lo mismo. Tenemos el anarquismo que se opone al liberalismo y el anarquismo que se opone al socialismo, a pesar de que el anarquismo surge en el ámbito del socialismo ruso. ¿Ya? ¿Qué sostiene el liberalismo? El liberalismo sostiene las libertades individuales, libertades individuales. Y el socialismo sostiene las libertades sociales, vea bobina social, bueno, libertades sociales. ¿Y qué sostiene el anarquismo? Y el anarquismo sostiene, no estoy a favor de ninguno. Y en el ámbito pedagógico nos dice la autogestión. La autogestión pedagógica, justamente, o la pedagogía libertaria, le llaman, mejor un nombre más elegante, ¿verdad? Es el anarquismo pedagógico, justamente, ¿verdad? Que se opone a la escuela misma, incluso, ¿verdad? Al sistema educativo, a todo lo dado. Iván Illich dice, hay que abolir la escuela. En el ámbito psicológico le tenemos a Sigmund Freud. En el ámbito pedagógico ya cité, pero también le podemos agregar al propio Rousseau. Bueno, en el ámbito de la psicología le vemos en el liberalismo ruso le vemos al conductismo, el mismo conductismo en el ámbito ruso le vemos a Iván Pavlov, la reflexología rusa, y ya le vimos también a Sigmund Freud en el ámbito del anarquismo. Todos los científicos tienen la camiseta puesta, de hecho.
En el ámbito de las teorías cognitivas le tenemos a el liberalismo, le tenemos a Piaget, dice, porque es individual, pues, el conocimiento o el aprendizaje se produce en el interior del individuo, dice, individuo, dice, individuo. Y en el ámbito del socialismo le tenemos a Vygotsky, que nos dice el conocimiento se produce en virtud al entorno social. Bien, cada uno con la primera puesta, ¿verdad? Perfecto. Como ya decía, en todos los ámbitos de la ciencia. También vamos a encontrar un epistemólogo anarquista en la siguiente clase, por cierto, a un epistemólogo anarquista, y lo vamos a ubicar aquí también. Bien, estas son las grandes ideologías que gobiernan el mundo. Mejor dicho, estas dos. Estas dos. El anarquismo de repente en la historia, en algún momento en España tal vez, en la historia política, álgida política de España, tal vez encontremos un poco de anarquismo, ¿verdad? Pero son cuestiones, ¿verdad? Son cuestiones. Si el EPP, por ejemplo, asume, vamos a suponer que asume el poder, también, por supuesto, es un grupo anárquico. Es un grupo anárquico de acción, de hecho. Bueno, vamos a hablar más de anarquismo después, en la siguiente clase. Bueno, nos contentamos con esto. Entonces, estas grandes concepciones o visiones del mundo, llamadas ideologías, son paradigmas. Paradigmas en un sentido amplio del término. Bien. En la acepción entonces de conjunto de supuestos muy generales sobre de qué está hecho el mundo y cómo puede ser estudiado ese. La segunda acepción dice, es un conjunto de principios, teorías, hipótesis y métodos de una determinada tradición científica. La segunda acepción, pregunto, ya que expliqué hace rato, ¿a qué se refiere? Paradigma, sinónimo de qué es. Pregunto. Bueno, sinónimo de comunidad científica o sinónimo de programa de investigación científica de INRELACATOS. Son sinónimos. Paradigma, comunidad científica. Programas de investigación científica. ¿Se dan cuenta? El PIC es un paradigma. Y hace rato lo utilicé con esa acepción. Segunda acepción. Primera acepción como ideología. Segunda acepción como comunidad científica. Y la tercera acepción también es muy fácil porque dice matriz disciplinar. Dice, es la matriz disciplinar. ¿Y a qué nos referimos cuando decimos matriz disciplinar? A ver, se refiere al núcleo central, a la teoría sustantiva, como decía hace rato el compañero Ismael, a la teoría más importante de cada programa de investigación, según la CATOS. También le podemos denominar paradigma. O sea, el paradigma del conductismo, si yo digo, es el estímulo-respuesta. Y estoy utilizando en la acepción de teoría sustantiva o núcleo central o matriz disciplinar, como el que estoy utilizando en este momento para definir esa acepción. Entonces tenemos tres acepciones del término paradigma. Bien, voy a ver un nuevo contenido. Aquí no me trae. A ver, un minutito. Ya que estoy utilizando esta herramienta. Bueno, sigamos utilizando. Decía yo, a ver, ya. Paradigma. El término paradigma tiene tres acepciones. ¿Cuáles son esas acepciones? Uno como ideología. El segundo como, a ver si me ayudan, como comunidad. Sí, a ver.
como comunidad científica. O también le podemos llamar programa de investigación científica. Y la tercera acepción, a ver, ahora sí vea que ya. La, teoría sustantiva, muy bien. Ismael se acuerda de su tema. Así mismo es, Flora, matriz disciplinar. Disculpame que haya quitado, pero y ahí Ismael ya relacionó perfectamente. Y vamos a poner entonces ambos como eh, teoría sustantiva o matriz disciplinar o también tenemos como núcleo central. Núcleo central de un programa de investigación científica. Ahí está. Estas son entonces las tres acepciones del término paradigma que vimos hoy. De hecho, que les cuento, Thomas Kuhn da aproximadamente 12 acepciones al término paradigma, pero nosotros vamos a manejar tres específicamente, como ideología, como comunidad científica o como teoría sustantiva. Como ideología, liberalismo, socialismo, anarquismo. Como comunidad científica, la comunidad del conductismo, del psicoanálisis, de la Gestalt. Como teoría sustantiva, el estímulo-respuesta dentro del paradigma del conductismo. Y así. Entonces, vemos esas cuestiones ahí. Bien. Vuelvo a mi diapositiva, por cierto. Y aquí vemos un poquitito a un pintor que está pintando, obviamente, un cuadro. Y vemos que los edificios en la realidad son muy modernos o postmodernos, ¿verdad? Y él lo está haciendo con su paradigma tradicional. ¿Se dan cuenta? Que el personaje del pintor ve de otra forma la realidad. Él no quiere ver cómo es, sino de acuerdo a su paradigma del arte, él lo está haciendo. A pesar de que el arte es uno de los ámbitos en donde los paradigmas han revolucionado muchísimo o evolucionado. Bien, ese era el dibujito que desde que puse me molesta, che, no puedo ver, pero bueno, voy a tratar de ver. Shema Karasu. Bueno, a ver, vamos a cerrar, ahí está. Enigmas y anomalías, y de esto ya lo hablamos. Cuando la ciencia normal no puede a través de sus teorías sustantivas resolver ciertos problemas suscitados, entonces ya no responde a un problema y vamos guardando esas excepciones hasta que revienta. ¿Y qué pasa cuando revienta la bolsa de enigmas y anomalías? Entonces llega la crisis. Y la crisis llega cuando ya no se puede, perdón, la crisis llega cuando ya no se puede responder a la realidad. Ya se está en búsqueda de un nuevo paradigma. Estamos en crisis, ya no hay caso, ¿eh? Se le acabó, se le agotó todo. Ya no queda papel para limpiar, ¿verdad? Los desastres. Bueno, es el tiempo de la búsqueda de un nuevo paradigma. Siempre en los cambios de paradigma deben haber quiebres. Esa es también una crítica que hago en un artículo sobre el cambio de paradigmas, que en la educación paraguaya nunca hubo crisis. Nunca hubo crisis, salvo obviamente verán el resultado. Pero en cuanto a los científicos, nada. Ellos seguían aplicando el paradigma tradicional o de la educación tradicional. Bien. Ciencia normal, ya hablamos de esto. Cuando la ciencia resuelve los problemas con el paradigma vigente. Y no hay ningún problema. Pero fíjense en este ciclo. Presciencia hablamos antes de la ciencia, obviamente, ¿verdad? Pero después ya está la ciencia normal, cuando la ciencia ya está y está aplicando sus paradigmas. Siempre va a encontrar crisis, llega una revolución científica y aparece una nueva ciencia normal con un paradigma nuevo.
y después vuelve la crisis. Y así, como nos dice Kuhn, esto no es determinante, es temporal, un paradigma dura hasta cierto tiempo, como también decía esto mismo Popper, pero Popper hablaba nomás de los cambios muy acelerados. Sin embargo, Thomas Kuhn nos dice, no, para que ocurra una revolución científica tiene que pasar muchísimas cosas. Y por mucho tiempo la ciencia normal va acumulando esas anomalías. Todavía no es momento de cambiar. De hecho, que hasta el último momento, como decía Lakatos, hasta el último momento tenemos que estar utilizando ese paradigma, ya que no hay otro, ya que no hay otro. Todavía no han inventado un nuevo paradigma para la realidad actual, pero ya se tiene que estar buscando. Conversión y reeducación. Yo le puse de esta forma porque me pareció interesante. Esta persona tiene que reaprender a caminar. Lo mismo pasa con el científico. Los científicos ante un nuevo paradigma y siendo ya ciencia normal, deben convertirse al nuevo paradigma y reeducarse en el conjunto de enunciados y conceptos manejados por ese paradigma y en todo, ¿verdad? Las teorías, los métodos, ya que ninguna de sus nociones antiguas son compatibles con el nuevo paradigma. Antes me era más fácil hacer ejemplos sobre los paradigmas. Me refería a la informática con respecto a los sistemas operativos. Y habían pocos, pues ahora hay más. Y eran más inconmensurables, como dice Thomas Kuhn. Por ejemplo, recuerdo que Windows tenías vos un disquete, antes existían los disquetes, formateado por Windows. No podías utilizar en unos Macintosh de Apple porque eran incompatibles. Hoy en día creo que los pendrive ya funcionan en todo, pero antes el disquete tenía que formatear con uno u otro. Y si estaba formateado con otro sistema, no te leía o no te abría el programa. Bueno, de hecho que los programas hasta ahora son incompatibles. Los programas son hechos para ciertos sistemas y todavía existe ese antagonismo, a pesar de que hoy en día existen los emuladores que ayudan justamente a sostener esa compatibilidad. Inconmensurabilidad. Los paradigmas separados por una revolución científica son difíciles de comparar y de comprenderse, pues un paradigma es totalmente inconmensurable o incomprensible, le pongo en un término más suave, incomprensible con otro en cuanto a su marco conceptual, teorías y métodos, o sea, en todo, son inconmensurables, un paradigma de otro. Fin. Bien, hasta ahí va la cuestión. La verdad que yo puse ahí una música, ¿verdad? Pero ahora ya no suena porque este es una diapositiva rescatada nomás y vuelta a hacer. Acá estaba la canción de Cordera acerca de la muerte, ¿verdad? No sé qué sentido tiene ahora, ¿verdad? Esta música misma, ¿verdad? Porque en ese momento tal vez, pero ahora creo que no sé ni por qué puse. Bueno, ahora. ¿Preguntas? Bien, bien. Yo decía que iba a utilizar las preguntas, iba a hacer preguntas y todo eso, y se me extendió un poquitito la clase. Estamos pasando ya los límites. Bueno, de hecho que son 2 horas cátedra y todavía no llegan esas 2 horas, ¿verdad? Pero, ¿alguien quiere hablar? Flora, qué suerte, che, qué suerte, Flora. Me alegro. Y yo trato, Flora, de dar lo mejor en serio y de tratar de explicar de la mejor forma. Porque como decía bien Ismael hace rato, y con la fácil entre ella, coa. Y más todavía ustedes que no dieron filosofía. Sí. Y trato de que la clase sea amena, en serio. A pesar de que todavía me envían mensajes y me dicen, profesor, no se entiende, ciertas cosas no se entienden. No importa. Digo, no importa. O sea, importa, pero de a poco vamos comprendiendo, de hecho. De hecho, yo le pregunté a esa compañera, ¿verdad?, del grupo, si solía ver los videos y no, me decía, ay, vemos con los videos. Capaz que entiendas más. Y bueno, capaz que haya seguido
¿Dónde está esa persona, por cierto? Que no la veo. Ah, pero acá hay más de 19 luego. Bueno, preguntas, preguntas. Entonces, las preguntas que yo les voy a hacer en la próxima clase. ¿Se acuerdan de esas preguntas de participación? Esas preguntas voy a hacerlas después de una breve explicación de todo otra vez. Tampoco va a ser así sin nada. Voy a preguntar en base a lo que explico en esa clase. Entonces, va a ser sábado de hoy en 8 es viernes y al día siguiente, entonces vamos a encontrarnos a las 10 como siempre. Bueno, preguntas, hagan las preguntas, no hay ningún problema, pueden sugerir, pueden todo lo que quieran. Entonces nos encontramos el próximo de hoy, de mañana en 8 sábado, nos vemos entonces. Algo de que quieran preguntar, háganlo nomás sin ningún problema. Te escucho, Cintia. Sí, sí. Yo voy a mostrar un poquitito. Aquí, Thomas Kuhn. Sí. Esta pues es mi visión. Yo la presentación comparto de esta forma, mira, compartir aquí. Comparto y aquí, por ejemplo, dice cualquier persona con el enlace puede ver, dice. Sí. O sea, de hecho, si es que a eso te referís, no se puede descargar la diapositiva, pero se puede ver. O sea, vos cuando quieras vas a ver eso. Pero yo puedo hacer que se pueda descargar, Cintia. Ya que pedís, puedo poner todos los enlaces de todas las diapositivas. Mañana puedo hacer ese trabajo y les aviso. En un tema que diga enlaces de las diapositivas, voy a poner todas las diapositivas con las que cuento para que se pueda descargar. ¿Está bien? Perfecto, no hay ningún problema. Bueno, dale gracias, Cintia, gracias por tus conceptos. Bueno, otra persona que quiera participar, a Evelyn, creo que nunca le escuché a Evelyn yo. Ahí la veo a Evelyn. Evelyn, ¿tienes alguna pregunta? Bueno, dale. Pero Evelyn, ¿estás entendiendo, por cierto? Bueno, está muy bien. Y gracias por tu sinceridad, Evelyn. Voy a procurar más entonces en la próxima clase, para que vos y todos los compañeros puedan entender. Dale, dale. Ok, nos vemos entonces. Alguien me envió un mensaje y dice que ya estaba por dormir. Che, qué bárbaro. Y bueno, ya las 10 más hoy, ya. Ah, perdón, no estaba cortando la grabación.